Hola, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Col Morales y soy investigador de la Fundación Civismo. En este vídeo vamos a tratar de explicar el último informe que desde la Fundación hemos realizado, donde analizamos, en este sentido, el tejido productivo español, así como la vulnerabilidad que éste presenta en su comportamiento durante las distintas crisis que se van sucediendo en nuestra economía. Como sabemos, la economía española es una economía que presenta un comportamiento bastante peculiar y en este sentido lo que estamos analizando son esos factores que en este caso afectan a ese comportamiento o inciden a este comportamiento, y en este sentido nos hemos centrado en el factor del tejido productivo y ver cómo incide nuestro tejido productivo, así como los efectos que se derivan de este, en nuestra economía. En este sentido, en lo que respecta a la economía española, el análisis que muestra los efectos del COVID en nuestra economía muestra que ésta en estos momentos sufre, y a diferencia de otros países, precisamente un mayor deterioro en su contraste. En este sentido, los principales organismos económicos, pudiendo destacar entre estos al Fondo Monetario Internacional, así como a la propia OCDE, pronostican una mayor caída para este año en el PIB español, quedando esta como la mayor caída registrada junto a la economía argentina, así como una recuperación que también, como sabemos, se muestra como la más tardía de los países analizados. Esto es algo que ha destacado la propia OCDE en los últimos meses, y en este sentido hemos observado como la economía española no para de descolgarse en esa recuperación que sí están experimentando otros países homólogos del bloque comunitario. Este comportamiento que precisamente muestra la economía española caracteriza a nuestro país desde hace años, como sabemos. Es un comportamiento que ha caracterizado a nuestro país y que en este sentido lo presenta desde hace años. En crisis pasadas, y tal y como muestran los datos de Eurostat, la economía española ha presentado un mayor deterioro que otras economías, así como una recuperación más lenta que otros países. Por esta razón, pudimos observar como en la anterior crisis, Alemania, por ejemplo, recuperó su nivel previo en el plazo de 2 años, mientras que la economía española, por ejemplo, no lo hizo hasta que no pasaron 9 años, hasta pasados 9 años de la crisis, Esto, como decía, se debe a ese comportamiento procíclico que hace que la economía española, en este sentido, acuse un mayor deterioro en momentos de contracción económica que el deterioro registrado por otras economías homólogas del bloque comunitario. Sin embargo, entre las causas que justifican este comportamiento procíclico, como decía, debemos destacar muchos factores. No es un único factor el que condiciona, en este sentido, este comportamiento, dado que hablamos de un problema multifactorial. Sin embargo, como digo, en el estudio nos hemos centrado en el tejido productivo, así como la condicionalidad que aplica a la economía española debido a su composición. Hemos detectado que efectivamente el tejido productivo podría estar incidiendo en este comportamiento y ante ello lo hemos analizado. En este sentido, el informe que hemos realizado desde la Fundación Civismo resalta que España precisamente es un país que cuenta con un tejido empresarial centrado y focalizado precisamente en las pymes. Es por ello que, por ejemplo, de nuestro tejido empresarial, el 99,88% son pymes. Esto, como digo, debemos destacarlo y contrastarlo con otras economías como Alemania, En este sentido, a diferencia de otras economías como Alemania, estamos hablando de que España encuentra una gran dependencia de las pymes en su análisis. El problema de esto, como digo, y que esto quiero dejarlo muy claro, no es que las pymes no sean una fortaleza, Porque al final estamos hablando de unas empresas que en este sentido siempre nos han ayudado por su dinamismo, nos han ayudado también a crecer más fuertemente que otras economías en situaciones de bonanza, Pero, sin embargo, estamos hablando de que pese a la fortaleza que representa también contar con pymes, hablamos de empresas que por los escasos recursos precisamente que estas presentan una mayor vulnerabilidad en su análisis. Por esta razón, contar con un tejido productivo tan sobrerepresentado de pymes es un problema que consideramos debemos corregir, pues si no diversificamos los riesgos con los que cuenta la economía española, esta estaría condenada a esta situación en cada crisis que se suceda en nuestro país. En el análisis que hemos realizado desde la Fundación Civismo, lo que hemos observado precisamente es que la economía española presenta una gran proporción de pymes en su tejido productivo. Esto es algo que debemos destacar, dado que, pese a que, sin embargo,
Cuando contrastamos con Alemania, la proporción es muy similar, dado que estamos hablando de que en España es del 99,88%, mientras que Alemania es del 99,5%. Si observamos el valor absoluto de grandes empresas, tanto en Alemania como en España, lo que sí observamos es que Alemania, por ejemplo, en valor absoluto, triplica el número de grandes empresas al país peninsular. Esto, pues, en este sentido, dota de grandes fortalezas al país germano para poder pues, mostrar una mayor resiliencia frente a la crisis. Sin embargo, también, además de esto que comentamos, en lo que respecta a la vulnerabilidad de las pymes, precisamente, creo que conviene resaltar algunos datos al respecto y que precisamente hemos encontrado en nuestro estudio y hemos ido analizando, ¿no? En este sentido, pues contrastando la evolución de la población empresarial en España, que está contrastando esta por tipo de empresas, hemos podido observar cómo a la luz de los datos la economía española muestra que entre 2017 y 2018, que es el periodo analizado, el número de grandes empresas se ha reducido en 215 empresas. Mientras, si atendemos a las pymes, el número de empresas que se han destruido en este sentido, en esta tipología, se eleva hasta las 90.000. Como vemos, este dato dice bastante sobre la vulnerabilidad de unas empresas y de otras. Además, si esto lo contrastamos en adición con el último dato que obtenemos sobre las empresas destruidas durante la crisis del COVID, lo que se observa es que el 99% de las empresas destruidas durante el COVID han sido pymes también, con lo cual pues resalta un poco más pues esta situación que refleja nuestra hipótesis, ¿no? Además, en lo que respecta al empleo, pues conviene resaltar los efectos que esto tiene en el empleo. Si observamos la variación porcentual acumulada del empleo durante el mismo periodo que hemos analizado de la población empresarial, el periodo entre 2007 y 2018, pues lo que hemos observado es que el total del empleo se ha reducido en un 14,8% en el conjunto de empresas. Esto es la destrucción total, el retroceso total de empleo que se ha reducido, ¿no? Pero sin embargo, cuando analizamos esta reducción por tipología de empresa, lo que sí observamos es que mientras que las grandes empresas han mostrado una reducción del menos 0,1% en lo que se refiere a la variación del empleo, lo que sí observamos es que precisamente las pequeñas y medianas empresas recogen una variación negativa del menos 31,5% en el caso de las medianas empresas, así como un menos 24,6% en el caso de las pequeñas empresas, respectivamente. En este sentido, esto es algo que queríamos destacar, puesto que, como vemos, esta mayor destrucción también hace que estas pequeñas empresas sean más propensas a destruir empleo. Y esto es muy preocupante, dado que también lo hemos observado durante esta crisis pasada, durante esta crisis del COVID, donde 4 de cada 5 empleos que se han ido destruyendo han sido destruidos por pymes. Efectivamente, como en la crisis pasada, pues nos encontramos otra situación donde las pymes vuelven a destruir un gran número de empleos. Y es que debemos recordar que esto se debe también a que hablamos de unas pymes que representan, a diferencia de Alemania o la media de la Unión Europea, pues representan un mayor porcentaje del empleo, concretamente el 77%, así como otros factores, ¿no?, que hacen que esta destrucción de pymes pues afecte más significativamente a nuestra economía que a otras economías pues menos dependientes. Asimismo, debemos añadir a esto algunos aspectos resaltables, como es la propia evaluación de la productividad en el país. En este sentido, cabe destacar que en el análisis que hemos realizado también hemos observado que las grandes y medianas empresas en nuestro país son mucho más productivas que las grandes y medianas empresas europeas. Sin embargo, cuando observamos, por así decirlo, la productividad en lo que respecta a pequeñas microempresas y medianas empresas, pues lo que hemos, en este caso medianas no, pequeñas y microempresas, lo que hemos observado es que estas son las que precisamente muestran una productividad estancada, así como una productividad menor en el contraste con la productividad que presentan pues la misma tipología de empresas en otros países de la Unión Europea. Esto es muy importante destacarlo, dado que por esta razón contar con un tejido productivo, con empresas grandes y fortalecidas, pues también fomentaría que se incremente la productividad sustancialmente en nuestro país, así como fomentaríamos indirectamente pues otras variables, otros factores competitivos, como puede ser la propia competitividad, así como otras variables muy relacionadas con esta. De esta misma forma, conviene resaltar otros aspectos como la propia recaudación fiscal del Estado, una recaudación fiscal que también pues hemos estimado que se vería beneficiada de contar con un mayor número de empresas en nuestro país.
El hecho de la mejora que supondría dicha situación para los ciudadanos también es resaltable, dado que si nosotros observamos el análisis, lo que hemos observado también es que además de esa mayor recaudación fiscal, estas grandes empresas también son aquellas precisamente que pagan mejores salarios, con lo cual, de tener esto en cuenta, pues efectivamente, y atendiendo a los problemas de renta que presenta nuestro país, pues a generar o fomentar que las empresas crezcan y que en este sentido paguen mejores salarios, pues también solventaría indirectamente otros problemas relacionados, que en este sentido también acusa problemas de los que adolece nuestra economía, ¿no? Y otros escenarios también que debemos resaltar, como puede ser pues la propia inversión en I+D, donde España, pues como sabemos, se queda a la cola de Europa por la escasa capacidad que cuenta el sector productivo para invertir en este sentido en I+D, ¿no? Entonces esto, así como los escasos recursos con los que cuenta la empresa española, pues son problemas que en este sentido deberían incentivarnos a hacer que estas empresas crezcan y hacer que estas empresas se dimensionen y puedan, pues por así decirlo, seguir dinamizando en este sentido su tamaño. Por esta razón, como digo, debemos comenzar a incentivar el crecimiento de nuestro tejido productivo. No podemos seguir desincentivando que nuestras empresas crezcan, desincentivando que nuestras empresas en este sentido aspiren a ser grandes empresas, y menos en un escenario que, como sabemos, pues la economía es cada vez más globalizada y competimos en mercados internacionales, ¿no? De esta forma, como digo, pues podríamos reforzar nuestra economía, así como hacerla más resiliente ante situaciones de crisis. Pues conviene resaltar que, por ejemplo, atendiendo al mismo análisis, se observa que en España, se observa un sistema en España mediante el que las pequeñas empresas no se están viendo incentivadas a crecer. Como decíamos, el incremento que suponen los costes laborales en tanto en cuanto se incrementa el personal, así como ese mayor coste fiscal que supone para un empresario ser una gran empresa, pues en este sentido dificulta y desincentiva el crecimiento de unas empresas que, como reflejan los datos, así lo precisan, es decir, empresas que precisan seguir incrementando su tamaño para también salir más fortalecidas de estas situaciones, puesto que al final, como vemos, empresas tan vulnerables en situaciones de crisis pues se destruyen muy fácilmente, y esto es un gran problema para una economía como la española, puesto que conforme se destruye más capacidad productiva, más tejido empresarial, más empleo, en este sentido la recuperación pues también se torna más tardía, dado que el agujero del que tenemos que recuperarnos, el escollo del que tenemos que salir, es mayor. En este sentido, pues, en definitiva, como digo, España debe comenzar a aplicar reformas para garantizar la buena marcha de nuestra economía, pudiendo integrar entre estas reformas, pues como digo, la aplicación de políticas que promuevan el crecimiento de estas pymes. Pues, como digo, a la vez que fomentamos estas pymes, sin siquiera darnos cuenta, también estamos convergiendo con una Unión Europea muy crispada por una mala gestión realizada por los políticos o por la clase política en nuestro país, independientemente del partido al que hagamos alusión, ¿no? Entonces, en este sentido, como digo, es una necesidad que hemos encontrado. Debemos hacer que nuestras empresas crezcan, debemos hacer que nuestras empresas se fortalezcan, que nuestras empresas sean más resilientes, menos vulnerables ante las crisis, y en este sentido, cuando se dé una situación de crisis, no tener que esperar 9 años para recuperar la economía, y en este sentido pues parecernos a esas potencias económicas como Alemania, pues que en este sentido son un referente para nosotros dentro del bloque comunitario. Sin más, muchísimas gracias. Mi nombre es Francisco Colmorales y desde Fundación Civismo mando un saludo a todos. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.